Hola, ¿qué tal? Ya estamos a la mitad de este curso, es el séptimo video y por lo tanto la séptima progresión. Y ahora que ya pasamos de de la observación, de la abstracción, de la emisión de los juicios, de comprender en qué posición estamos, de comprender al otro, de comprender el conflicto e incluso de aprender a reconocerlo, llegamos a un punto en el que ahora regresamos nuevamente al problema del yo. O sea, iremos de lo social otra vez a regresar y hacer una reflexión sobre cómo entendemos la identidad del yo. Esto parece regresar al punto de partida, pero no es exactamente así, sino que tuvimos que realizar todo este recorrido para ahora redimensionar cómo entendemos la noción de identidad del yo. Y sobre todo porque a menudo se piensa que el yo es algo cerrado, es algo fijo. Eso es herencia de 2000 años de pensamiento filosófico, que se piensa al yo como algo que hay que ir a descubrir. ¿Y por qué es importante retomar la noción de identidad? Porque esta progresión ahora parte de una afirmación fundamental, que es que la identidad no es una esencia, sino es una construcción. Es decir, no nacemos con una identidad determinada, la vamos formando con el tiempo en relación con los otros, en contextos históricos y sociales específicos. Y comprender esto y transmitírselo a los estudiantes es fundamental para abordar cómo el estudiante se piensa a sí mismo y a los demás. Y entonces regresamos a la pregunta que nos hemos hecho siempre, que es ¿quién soy yo? Y podría parecer una pregunta adolescente que es pasajera, pero aparece en distintos momentos de la vida, sobre todo cuando alguien entra en algún tipo de crisis de identidad. Y lo interesante es que cada vez que nos la preguntamos y llegamos a una cierta aproximación de una respuesta, nos respondemos de manera diferente. Ahora bien, es importante distinguir que identidad no es lo mismo que tener una personalidad. Mientras que la personalidad suele pensarse como un conjunto de rasgos individuales y casi psicológicos, la identidad, en cambio, implica una relación, es decir, cómo nos relacionamos con la cultura, con la historia, con nuestro propio lenguaje, con las normas o con los otros. Y entonces pensar la identidad humana es pensar cómo esas relaciones nos configuran. Y de esta manera llegamos a la idea de que la identidad es un proceso, no es una cosa que hay que descubrir. Se va haciendo con el tiempo, a través de prácticas, decisiones, reconocimientos y conflictos. ¿Y esto qué significa? Pues que la identidad cambia, se transforma, puede entrar en crisis, pero lejos de ser un problema, igual hay que reconocer que es un asunto de la condición humana. Y aquí una de las escuelas contemporáneas que tratan mucho este tema es el existencialismo. Jean-Paul Sartre plantea esa idea de que el ser humano no tiene una esencia previa y conforme pasa el tiempo nos vamos definiendo a través de nuestras acciones. Y esto es importante porque transmitir esta idea rompe con la sensación de que todo está completamente determinado. Es decir, nos creamos con nuestro propio ejercicio de la libertad. Pero también se introduce una exigencia que es la noción de responsabilidad. Si no estamos definidos de antemano, pues somos responsables de lo que hacemos con nosotros mismos. Desde esta postura, la identidad se construye en cada decisión, no solo en las grandes decisiones, sino en las pequeñas elecciones cotidianas. Por ejemplo, en cómo hablo, cómo me relaciono, qué acepto, qué rechazo. Y de esta manera pensar la identidad no es mirarse al espejo, es analizar nuestras prácticas. No construimos nuestra identidad solos. Necesitamos ser reconocidos por otros. Nuestra identidad no es un asunto interno, sino es profundamente social. Cuando nos reconoce alguien más, como o nos niega o de forma positiva lo hace, pues el reconocimiento no se da de una manera neutral porque está atravesado por relaciones de poder. No todas las identidades son reconocidas del mismo modo. Por ejemplo, algunas se legitiman, otras se invisibilizan, mientras que otras se estigmatizan. Y en ese sentido es comprender y analizar cómo es que se producen estas identidades y cómo se valoran. Por lo que es importante aprender a distinguir entre esta noción de identidad con la noción esencialista, que es bastante simplificante. Esta idea no es específica de las disciplinas humanísticas, también del área de las ciencias sociales o de la psicología, por lo que reconocer que el yo se construye en interacción con estructuras sociales es esencial para comprender cómo se desarrolla el pensamiento crítico. Y de esta manera
Cuando comenzamos a comprender que el lenguaje no es exactamente nuestro, las normas, se construyen en esas interacciones, nuestras expectativas puede que no sean exactamente propias, sino se han mezclado con otras expectativas, que incluso las prácticas institucionales influyen en cómo pensamos, nos damos cuenta que todas las ideas que aparentemente son propias tienen una historia social. Y de esta manera hay que pensar la identidad de acuerdo a esas interacciones. Si nos damos cuenta de esas interacciones y cómo somos producidos, cómo se produce nuestra identidad, llegamos a una habilidad central. La autoconciencia es esa noción conocida como metacognición, es decir, no es una introspección mental, sino una reflexión crítica sobre uno mismo. Ser autoconsciente implica hacernos las preguntas de por qué pienso así, de dónde vienen, por ejemplo, mis valores, qué discursos he interiorizado, cuáles son los contextos en donde esa identidad emerge. Y de esta manera podemos llegar a entender que la identidad individual tiene mucho de interacción social y que mucho de lo que hacemos presupone esa interacción. Por lo tanto, un sujeto autoconsciente es un sujeto profundamente reflexivo. Reflexión en el sentido clásico es esa idea de que nos flexionamos a nosotros mismos, es decir, buscamos vernos a nosotros para cuestionarnos a nosotros mismos. Y esto es importante porque es poder comprender cómo pensamos, ponerlo en cuestión, estarlo constantemente revisando. Sobre todo comprender que no somos identidades acabadas, estamos abiertos, estamos construyéndonos permanentemente. A este nivel, el docente debe facilitar ese espacio de interacción en el que no debe definir identidades. Sobre todo debe abrir espacios para pensar cómo se construyen esas identidades. Y estamos en el momento en el que podemos superar ciertas configuraciones previas, por ejemplo, los estereotipos o los diagnósticos simplistas en los que etiquetamos a un grupo social, y más aún, si entendemos que nosotros somos un proceso permanente, también el otro está en constante proceso, también el otro está en un constante proceso. Es una identidad que se va creando con el tiempo, no es una esencia. Y esto abre la posibilidad de diálogo. Finalmente cerraremos este video con la idea de que pensar sobre uno mismo no es encerrarse. Esa idea de reflexión no es pensarme a mí mismo y aislarme de los demás, sino es comprender cómo llegamos a ser quienes somos. Y cuando lo logramos comprender, inmediatamente sale lo social a relucir.